Hola, buenos días, tardes para ustedes. El día de hoy no podría estar con ustedes en la clase presencialmente. Es el último jueves y además coincide con la fiesta de San Miguel Arcángel y esto me impide pues estar acá acompañándolos en las lecciones. Pero dejo esta lección grabada de la sesión que sigue, la sesión número 4 ahí de nuestro manual. Y bueno, pues con la consigna, ¿verdad? Con la tarea de que si hubiese alguna pregunta, alguna duda, pues lo podamos compartir cuando volvamos a tener nuestra reunión. Vamos a iniciar la lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te suplicamos humildemente que nos concedas seguir acercándonos al misterio de nuestro Señor Jesucristo para descubrir en Él tu voluntad, esa voluntad que tienes de que nos acerquemos a Cristo para reconocerlo como tu Hijo, como hermano nuestro, y reconociendo su humanidad y su divinidad, también nosotros encontremos en Cristo el modelo para nuestra vida de cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir pantalla de lo que nos corresponde ahora, que es esta parte de nuestra sesión número 4, ¿no? Esa sesión que nos presenta ahí el manual que tenemos de estudio tiene que ver con la fe en Jesucristo desde la primera comunidad cristiana. Y entonces es así como que nosotros tenemos esa invitación a preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la comunidad cristiana que está originándose con la fe que tienen en torno a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que ellos creen y que nos van a ir transmitiendo y comunicando a lo largo, pues, de la historia? Y en ese sentido, entonces, vamos nosotros a encontrarnos con esta invitación ahí a la hora de profundizar nuestra fe. Nos dicen ahí en este texto que se toma del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que para profundizar la fe, en este caso, acá nosotros mismos debemos de encontrar una fe auténtica, una fe verdadera en la encarnación. ¿Y por qué es en la encarnación del Señor Jesucristo? Pues porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar esa posibilidad de descubrirlo como verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces nos dice así más o menos la redacción. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido de la carne es de Dios. Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Vemos ahí pues las referencias de la escritura. Y entonces lo que nosotros aquí podemos destacar, cuál es la realidad que tenemos acá nosotros delante y con la cual nosotros pues, vamos a trabajar precisamente durante esta sesión. Pues primero, reconocer que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho uno como nosotros, se ha encarnado. Y al encarnarse, al hacerse verdadero hombre, esta es la verdad más grande que le da, digamos, la forma a nuestra fe. Él es el Hijo de Dios que se hace como nosotros. Y esto hace distinta la fe cristiana a cualquier otra fe. Puede haber otros credos, puede haber otras religiones que crean en Dios. Y es ahí cuando algunos dicen, es que Dios es igual en todos lados. Pues si fuera igual en todos lados, entonces también Cristo se hubiera encarnado, ¿no? Se hubiera hecho presente. Pero eso es lo escandaloso y lo maravilloso precisamente de nuestra fe, cómo Dios siendo Dios se abaja para estar con nosotros y entonces en ese sentido nosotros podemos distinguirnos, podemos tener, digamos, nuestra especificidad respecto a otras formas de creencias. Esto nosotros lo tenemos gracias al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos mueve a dar un asentimiento, a aceptar esta verdad de nuestra fe. Ese Jesucristo que es venido en carne. Y este Jesucristo, pues es el Hijo de Dios. Él se ha manifestado en la carne, ¿no? Entonces, esta es la verdad. Este Cristo es Hijo de Dios, verdadero hombre, y esto mismo es el testimonio que ha sido creído desde las primeras comunidades cristianas y que se nos va a ir comunicando. Vamos a dar un paso entonces de cómo nos va llevando nuestra guía en todo esto. Lo primero que nos va a presentar la guía es el testimonio que ofrecen los apóstoles. Podemos darnos cuenta cómo en la escritura
vamos a tener realmente muchas afirmaciones en este sentido. A Cristo, a Jesús, se le llama el Cristo, es decir, el Mesías. La palabra Cristo hoy lo usamos como un nombre, pero en verdad, pues hace referencia al Mesías. Y es un título que se aplica al Señor Jesús. Y desde siempre, entonces, los primeros cristianos ubican esta realidad en Cristo, en Jesús, perdón. Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque había una expectativa, había una promesa de que entonces vendría el Mesías de Dios a salvarnos, y ese Mesías de Dios tiene ciertas notas, ciertas características que se cumplen en el Señor Jesús. Por eso, los primeros cristianos no dudan en reconocer a Jesús como ese Mesías. Hoy, por ejemplo, los judíos siguen esperando a su Mesías. No han reconocido a Cristo como el Mesías de Dios. Esa es una de las diferencias que tenemos. ¿Cómo es que se llega a esta fe? ¿Cómo es que la iglesia entonces cree que Jesús es el Mesías, que es el Cristo? Bueno, todos los testimonios escritos van a provenir precisamente del periodo que siguió desde que Cristo volvió a su Padre Dios, es decir, desde el misterio de la ascensión. Estos testimonios empiezan a ser dados por los apóstoles que habían sido testigos de primera mano, testigos oculares, habían visto toda la verdad de Cristo. Habían estado con él, lo habían escuchado, habían visto en él hacer los milagros, habían escuchado sus enseñanzas, resucitar los muertos. Podemos hacer un recorrido de la vida de Cristo y en todas las acciones, en todas las palabras, toda la presencia de Cristo, entonces era para ellos una respuesta a la promesa que Dios había hecho. Voy a enviar un Mesías para la salvación. Y entonces esto todavía se confirma, o sea, lo que ellos habían visto en algún momento, pues viene un momento crítico, viene un momento difícil. ¿Por qué? Porque toda la expectativa que se había creado en torno a Cristo, parece que en el momento difícil de la pasión del Señor, pues se está perdiendo. Los apóstoles como que todavía no les ha quedado claro qué es lo que ha sucedido y cómo tenía que padecer el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. Y cuando ven que esto pasa, entonces viene la pregunta, viene la interrogante, caray, nosotros pensábamos que él era el Hijo de Dios, pero pues pasó esto y esto y esto. Es el diálogo que se tiene en los discípulos de Maús. Tiene que venir la resurrección, el encuentro con Cristo que ha resucitado, para que entonces ahora sí como que todas las piezas empiecen a adquirir sentido. Y es cuando todavía Cristo es glorificado, cuando Cristo regresa a la derecha del Padre, donde pues, podemos decir ya en ellos no queda la duda. Este es el Hijo de Dios. En este sentido, todos los documentos que tenemos, que nos han llegado, van a dar testimonio de este hecho. La fe de los apóstoles, y con ello podemos decir la fe de los primeros cristianos, se va a ir formando en una etapa prepascual. Es decir, todo lo que ellos vieron, vivieron, escucharon de nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio, su servicio, se fue formando poco a poco. Pero como decíamos, tiene que llegar ese momento en el cual Cristo resucita, es glorificado, y entonces, les decía yo, las piezas se empiezan a acomodar en su lugar, para que así, en Pentecostés, pues esto quede totalmente claro y se haya manifestado a todos los demás. Algunos testimonios de lo que podemos nosotros recoger que hablan de esta verdad son los siguientes. Por ejemplo, fijémonos ahí en el libro del Evangelio de Mateo. En Mateo 16:16 ya está la respuesta que se está dando, ¿no? De parte de Pedro. Cuando Cristo hace esa pregunta, ¿quién es la gente que soy yo? Y Pedro de inmediato contesta, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. A lo mejor alguien podrá decir, oiga, padre, pero esa respuesta la dio Pedro antes de la pasión de Cristo, antes de que fuera su crucifixión y todo este proceso de la Pascua. Pero ojo, no olvidemos que los evangelios se van a escribir hasta después de que se da la resurrección y la ascensión del Señor.
No es que los apóstoles, los evangelistas, iban así como que tomando nota, ¿no? Y llevaron a su secretaria allá a un lado para, oye, apunta esto y apunta aquello. No, no. Todos los escritos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento son posteriores a ese acontecimiento pascual. Y entonces, por eso ya en los escritos del Nuevo Testamento queda de manifiesta esta verdad. Aunque se escribe después, las cosas pasaron antes. Y ya cuando lo consignan por escrito, entonces queda totalmente de manifiesta esta conciencia que ellos ya tenían. Ellos ya vivían esa fe. Ellos ya creían en Cristo como ese Hijo de Dios, que era el Mesías. Y así lo expresaban, lo manifestaban y así lo pusieron por escrito. Ahí está entonces ese primer testimonio que nos ofrece el Evangelio de Mateo. Cuando están entonces, y Cristo pregunta, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? No, no, pues tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Recordemos cómo el episodio, cuando Cristo entonces le dice precisamente a Pedro, esto no te lo ha revelado, digamos, la razón humana, eso te lo ha revelado mi Padre Dios. Ese es un regalo que está recibiendo Pedro. El episodio completo, ¿no? De enseguida de eso, Cristo, como habla de su pasión, a Pedro no le gusta, no le gusta que Cristo diga esas cosas. Y es cuando dice el texto como que jala parte, Pedro jala parte a Jesús. Fíjense la escena, ¿eh? El pato tirándole a las escopetas, Pedro queriéndole enseñar el Padre Nuestro al Señor. Y entonces le dice, oye, no, esto no puede ser así, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo estás diciendo que tú vas a tener que ser entregado y que vas a sufrir? No, no, así como diciéndole al Señor, cállate, esto no se dice, porque todo tu rating se te viene abajo. Y es cuando Cristo le dice a Pedro, hazte un ladito de mí. Dice el texto de una manera muy fuerte, apártate de mí, Satanás. La traducción más correcta es decir, ven detrás de mí. ¿Por qué ven detrás de mí? Porque todavía tienes que aprender, todavía tienes que seguir siendo testigo de tantas cosas que faltan. Y entonces todo eso va a ir confirmando. Lo que Pedro ya afirmaba, se tiene que confirmar con la vida misma de Cristo. Marcos, en el inicio del Evangelio, así lo presenta también. Ya hay esta conciencia, esta convicción. Dice San Marcos en 1.1, inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo se va a ir destacando precisamente esta parte, ¿no? Se manifiesta Cristo y ellos hablan de Cristo como el Hijo de Dios. Esa es la coincidencia. Van tomando ya esa conciencia. Damos un paso más ahora con San Pablo. En San Pablo ya hay una conciencia totalmente clara de ello. Desde los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo empieza ya su proceso de conversión y empieza entonces a hablar del Señor, habla de Cristo como el Hijo de Dios. Y Pablo aplica además a Cristo el título de Kyrios, el Señor. Ese título de Kyrios, es decir, el Señor, con el cual se está refiriendo a Jesús, solamente se aplicaba a Dios. Y entonces cuando Pablo llama a Cristo el Señor, lo está tratando como si fuera el Padre Dios, como si fuera Yahvé. Es decir, los pone en el mismo plano, son igual. El Padre y el Hijo, nosotros sabemos ahora, pues después de nuestras reflexiones de tantos siglos como iglesia, que son iguales el Padre y el Hijo en ese sentido de su divinidad. Es la misma naturaleza divina, es un solo Dios, tres personas, pero un solo Dios. Entonces, Pablo entonces está expresando de esa manera cómo Cristo participa de esa verdad. Y algo es aquí fundamental en Pablo, cuando en el himno cristológico en Filipenses 2, 6, 11, pues también Pablo recoge ese himno, lo consigna en la carta que dirige a los cristianos de Filipos y hace esa expresión. Cristo es el Hijo de Dios, porque siendo Dios, se anonadó, se rebajó, haciéndose uno como nosotros, pero reconoce esa divinidad. Es el Evangelio de Juan, los escritos juánicos, los que nos van a ofrecer grandes testimonios en este sentido, cómo Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Veamos pues estos episodios. Primero en Juan 10:31, ¿no? Cuando Juan pone en palabras de Cristo, el Padre y yo somos una sola cosa. Esa igualdad en la divinidad. Jesús llamaba a Dios a su Padre, y entonces así muestra la conciencia que él mismo tenía de ello. En ese mismo sentido, con ese convencimiento, Cristo se lo dice, en verdad les digo, ¿no? Antes de que Abraham naciese, era yo.
Con ese era yo. Cristo está manifestando esa filiación divina. O sea, desde siempre yo también existo, yo también soy Dios. Por este tipo entonces de afirmaciones que Cristo va a ir expresando, es que a Cristo lo acusan de blasfemo. Démonos cuenta cómo los apóstoles, y en este caso San Juan de manera tan especial, recuerda esos dichos de Cristo, ¿no? ¿Por qué eran tan importantes? Porque afirmaban la divinidad del Señor, pero al mismo tiempo porque habían sido la causa de su pasión. Lo están acusando de blasfemo. Oye, ¿cómo se te ocurre a ti decir que eres el Hijo de Dios? Estos episodios se van a reproducir y van a desembocar en episodios dramáticos donde nosotros nos damos cuenta cómo es visto Cristo, ¿no? Cuando es llevado al juicio, ante el Sanedrín, ante Pilato, Cristo manifiesta su divinidad. Cuando están los ancianos, lo están acusando, están haciendo con falsos testigos acusaciones también inverosímiles, entonces llega un momento en que se le pregunta a Cristo acerca de esa filiación divina, de su conciencia como Dios, y la afirma. Y entonces el Caifás dice, ya no nos hacen falta testigos, lo han oído ustedes, este está afirmando esta cosa que es una blasfemia y lo condenan. Cuando Cristo es llevado ante Pilato, lo mismo, ¿no? La misma afirmación. Cristo afirma que Él es rey y que si su reino fuera de este mundo, no, hombre, pues que estarían ahí juzgándolo, ¿no? Afirma también su grandeza, su divinidad, y es lo que va desconcertando, ¿no? Juan, al terminar su evangelio, también va a presentar este mismo testimonio. Él dice más o menos estas palabras, Juan 20:31, crean ustedes que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué hay que creer en ello? Para que creyendo, entonces tengamos vida eterna. Y nos damos entonces cuenta de este proceso, cómo el testimonio de la fe que nos están ofreciendo los apóstoles coincide precisamente en esta verdad. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Mesías. Y Juan da este paso todavía más grande. Creamos que Cristo es el Mesías, creamos que Cristo es el Hijo de Dios, para que entonces tengamos vida eterna. En esa fe es donde se adquiere precisamente la vida eterna. Ahora, una fe que se viva, por supuesto, no basta nada más creer, decir, ay, pues yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y ya. Bueno, ya si crees esto, pues hay que vivirlo para que no caigamos como que solamente la fe, con eso ya me salvé. Sí, pero bien entendida la fe. Una fe que es operativa, una fe que se hace caridad. Porque nada más decir las cosas, ah, ya, porque yo creo esto, ya nada más con creer me voy a salvar. Sí, pero si no vives lo que crees, entonces esa fe no está del todo cierta. Démonos cuenta entonces, ese es el testimonio que nos están ofreciendo los escritos del Nuevo Testamento, nos están ofreciendo los apóstoles, donde entonces Jesús es reconocido como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, y tiene esa igualdad con el Padre Eterno. Damos un paso más ahí en nuestro manual y entonces llegamos al testimonio que se nos ofrece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles estamos recordando, esa es la verdad que se está manifestando. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Se tiene que asegurar esto, ¿no? Se tiene que afirmar. Podemos decir nosotros, esa es una verdad fundamental en la fe que nosotros profesamos. Es una verdad fundamental de lo que creemos de Cristo. No podemos, no podemos quitar el dedo del renglón. Ya decíamos en las sesiones anteriores cómo esa verdad pues es muy cuestionada, porque a Cristo se le quiere ver como un gran hombre, así como la altura, no sé, de Mahatma Gandhi, de Buda, de Mahoma, pero pues no, porque ellos son hombres y a lo mejor fueron hombres muy buenos, que tuvieron muchas virtudes y todo lo que queramos y demás, pero no eran Dios. Y esa es la grandísima diferencia. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, se hace hombre, se hace como nosotros. Y al expresarse, al manifestarse en la humanidad, tenemos el acceso que nos lleva a su divinidad. Por las obras humanas que Cristo realiza y que nosotros vemos, podemos descubrir precisamente su divinidad. No cualquiera hace milagros, los hace Cristo, por decir algo. No cualquiera resucita muertos, resucita Cristo a esas personas que han muerto. Ahí muestra su poder. Se llega entonces a esta afirmación por eso,
por las obras, por las palabras que los apóstoles, ya decíamos, ¿no? Pues vieron, atestiguaron del Maestro. Ellos están siendo testigos de todo ello. En el Evangelio de Marcos es bien interesante este episodio, cuando Cristo llama a los primeros apóstoles. Dice el Evangelio de Marcos, llamó a los que él quiso. ¿Y para qué cosa? Dice el texto, los llamó para que estuvieran con él y enseguida agrega, y para mandarlos a predicar. Este es un texto muy, muy, muy hermoso. Voy a poner acá una nota que puede ayudarnos a profundizar en el significado de este texto, ¿no? Entonces, dice San Marcos que Cristo llamó a los que él quiso. Y entonces, ¿para qué los llamó? Primero, para que estuvieran con él. ¿Qué es lo que hay detrás de estar con él, no? Bueno, pues lo que nosotros podemos descubrir que aquí detrás de esta afirmación hay una afirmación del discipulado. El discípulo es el que está con el maestro, es el alumno, es el que tiene que aprender. Entonces, nosotros somos llamados también en ese sentido a estar con el maestro, para aprender de él, para ver lo que hace, para ver cómo actúa, para ver cómo él se va desarrollando. Esa es la primera tarea. El segundo momento, dice ese texto de Marcos, y también para que predicaran. Ujú. Entonces, aquí ya es donde vendría lo que nosotros podemos decir el apostolado, el ser misionero, ¿no? Ya hay un envío. ¿Mm? Y entonces estas palabras ya nos recuerdan a la afirmación que hacía el documento de Aparecida. Estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Tengo que ser discípulo. Si yo quiero ser un verdadero cristiano, para ser verdadero cristiano, pues tengo que estar con Cristo, porque de Él voy a aprender. Lo que recibo de Él lo asumo, de Él lo aprendo, de Él lo vivo. Sí, y enseguida de ello, lo aprendo, lo vivo, entonces con los demás. Estoy con Él, pero también al mismo tiempo me envía. Entonces, ser apóstoles y misioneros, ser discípulos misioneros, es algo que no se puede separar. Nosotros podemos tener mucha misión. ¿Cuál sería nuestra misión? A lo mejor algunos de ustedes colaboran en sus parroquias, pues ofreciendo alguna plática, alguna formación, o quizás a lo mejor un servicio de catequesis o algún ministerio, no lo sé. Y ese es el servicio, ese es el apostolado que se da, esa es la misión que se asume. Pero para que esta no pierda sentido, para que la tarea que tú realizas no pierda sentido, tienes que estar siempre siendo discípulo, siempre con Cristo para ser verdaderos cristianos, siempre con Cristo y profesar nuestra fe en Cristo como Hijo de Dios, para que reconociendo su divinidad, entonces nosotros podamos vivir aquello de lo que estamos profesando. Esa es la parte que tan hermosamente se encuentra en Marcos. Mateo 27:54 nos hace dar un paso más de cómo esta fe va como ampliando el círculo. ¿En qué sentido? Mateo nos presenta el episodio cuando precisamente está siendo crucificado Cristo. Llega un soldado a hacer la lanzada. Ese soldado, pues recordemos, no es judío, es un pagano, está al pie de la cruz, y cuando brota sangre y agua, y cuando el soldado está siendo testigo de todo lo que está sucediendo, viene esta afirmación. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Hasta este reconocimiento. Ya aquí hay una ampliación. Démonos cuenta de ello. No solamente es ese círculo que rodeaba a Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, no, no. También incluye acá a los paganos, a gente de otros lugares, a gente de otra fe, de otra conciencia, que entonces precisamente está tomando conciencia de esta verdad. Cristo es el Hijo de Dios. Ahí lo muestra Mateo. Otro ejemplo maravilloso de esta conciencia de los apóstoles está en el libro de San Juan. Cómo Cristo entonces aparece después de la resurrección, sabemos el episodio, y entonces en la misma noche de la resurrección dice, aparece y estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos, pero no estaba Tomás. Después llegan Tomás y le dicen, oye Tomás, ¿qué crees, no? Ya nos encontramos a Cristo, ha resucitado. A ese testimonio se une lo que decían los discípulos de Maús, que ellos llevan de camino, ya se han venido a su pueblo, pero se encuentran con Cristo y ¡pum!, regresan.
Y entonces es otro testimonio más. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Cristo, porque ha cumplido la promesa del Padre, del Mesías, pues ahora sí no hay duda. Y se lo dicen a Tomás. Y sabemos la respuesta de Tomás. Tomás no cree hasta que no vea y no meta mis dedos en sus llagas, en sus heridas, todo ese discurso que lanza Tomás. Entonces viene precisamente este momento en el cual Tomás pues se muestra renuente. Ahí hay que ser cuidadosos, no es que Tomás sea así nada más incrédulo por ser incrédulo, no es que esté dudando propiamente de Cristo, está dudando del testimonio que están ofreciendo sus demás compañeros. ¿Por qué dudaba Tomás de los apóstoles? Caray, porque pues habían abandonado al Señor. En la hora más importante lo habían dejado, lo habían hecho a un lado. ¿Cómo creerle a Pedro si Pedro había negado al maestro? ¿Cómo creerle a los demás si los demás no se habían quedado con Cristo al pie de la cruz? Quizás Juan era el más fiable de todos, ¿no? Pero Tomás tiene esas dudas. Viene a los 8 días este encuentro, dice la Biblia, ¿no? De Cristo otra vez con los discípulos que estaban reunidos en oración, y ahí está Tomás. Y es entonces cuando Tomás es invitado por Cristo que se acerque a tocar precisamente pues, sus heridas, lo que había pedido, y la expresión de Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y es aquí donde ya se hace una especie de síntesis y hay una confesión de fe totalmente explícita. ¿Por qué? Porque se están juntando estos dos testimonios. Por un lado, por un lado, reconoce Santo Tomás que Cristo es Dios mío, es mi Dios. Reconozco la divinidad. Pero también del otro lado viene esta parte de la expresión, Señor mío. Decíamos ya cómo el título de Señor solamente se aplicaba a Dios. Y en este caso, al decirle a Cristo que es el Dios vivo, es mi Dios, es Dios mío, pues si yo le estoy diciendo que es eso, pues lo reconozco también como Señor. El título que era exclusivo para Yahvé, ahora se le aplica también a Dios Hijo, a Dios que se ha hecho uno con nosotros y como nosotros, a ese Dios que se ha encarnado. Todas estas experiencias van a quedar después reflejadas en el discurso que San Pedro dirige el día de Pentecostés, precisamente a la multitud que se había congregado en torno a ellos. Sabemos también el episodio, recordemos, están los apóstoles obedeciendo a Cristo, no salgan de la ciudad. ¿Por qué? Porque van a recibir el don que viene de lo alto, van a recibir al Espíritu Santo, al Paráclito. Y es el Espíritu Santo entonces el que ahora también aquí aparece en escena para que esta fe se manifieste. Es el Espíritu Santo el que mueve a los apóstoles a hacer ese discurso. En los labios de Pedro dice esta frase, Dios ha constituido, ojo, otra vez con estas expresiones, Señor y también Cristo. Ha constituido Señor y Mesías. Recordemos lo que significa la palabra Cristo, a ese Jesús al que ustedes crucificaron. Dios lo ha constituido Señor, reconoce su divinidad y Cristo. Aquí el aspecto que entonces tenemos que destacar, porque aquí viene ya como otro elemento que se agrega en todos estos cosas que vamos diciendo, un ingrediente más, digamos, de la receta, es la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos mueve entonces a reconocer quién realmente es Jesús. Démonos cuenta cómo el actuar del Espíritu Santo es tan sutil. Si Cristo se ha hecho hombre para estar con nosotros, es porque el Espíritu Santo entonces hace esto posible en la Santísima Virgen. Y es el Espíritu Santo el que mueve a Cristo. En las palabras de San Agustín, yo les expresaba en algún momento cómo veía la Santa Trinidad. Él decía, voy a hacer la anotación para los que quizás no lo tengan. Entonces, San Agustín hacía algunas analogías para tratar de explicarse el misterio de la Trinidad. Son analogías que por supuesto tienen limitaciones, pero no son muy útiles. Al hablar de Dios Padre, San Agustín decía que Dios Padre es el amante. Al hablar de Dios Hijo, decía que es el amado. Entonces, el Padre tiene su amor y se volca, sale sobre sí mismo para ir entonces a beneficiar al Hijo. El Hijo recibe ese amor, por eso es el amado.
Y entonces el Espíritu Santo va a ser precisamente acá ese amor que une al amado con el amante, ¿sí? Al amante con el amado y viceversa. Entonces, vemos ahí el papel del Espíritu Santo. De esta manera podemos darnos cuenta, el Espíritu Santo, que es el amor, es lo que mueve a Cristo, es lo que hace posible que se encarne en la Santísima Virgen, pero también el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros reconozcamos a Jesús en su verdadera realidad, como el Señor, como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el momento aquí de parteaguas en Pentecostés. Por la acción del Espíritu Santo, digamos, todas esas intuiciones que los apóstoles podían tener por lo que habían visto, lo que habían vivido, por lo que habían atestiguado, es el Espíritu Santo entonces el que ahora los impulsa, les da el empujón, digamos así, el que sostiene pues esas afirmaciones que los apóstoles van a ir realizando. Y otro testimonio que ofrece el libro de Hechos de los Apóstoles es cuando viene en esa persecución contra los cristianos la muerte del primer mártir. El primer mártir cristiano, sabemos, San Esteban, muere apedreado, y cuando está siendo apedreado, entonces dice, veo los cielos abiertos, y es en ese momento cuando él ve a Jesús y hace la afirmación, es que Jesús es el Señor, que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, démonos cuenta cómo la comunidad cristiana, desde el inicio, tiene una convicción clara y firme en esta verdad. Jesús es el Cristo, es Dios, es el Mesías, es el Salvador. Y esto es lo que podemos afirmar. Como conclusiones, ¿qué nos ofrece nuestra guía en este sentido? Pues tenemos aquí las conclusiones, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Desde los inicios de la iglesia, la fe en Cristo, la fe en su divinidad como hijo de hombre, se ha expresado siempre de esta manera. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Desde siempre ha quedado manifestada esta realidad. Cristo entonces es Hijo de Dios, Cristo es el Señor. Esto es desde siempre. Desde los inicios la iglesia ha profesado así su fe en Cristo. Este, este Jesús de Nazaret es el Mesías. Este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Y esta es la fe que entonces nosotros, pues definitivamente vamos a ir profesando. Cristo Mesías, Jesús Mesías, que es el Cristo, es Hijo de Dios, Él es el Kyrios, es el Señor. Y esta es la fe de los apóstoles que entonces se recibe en la iglesia. Y en la iglesia se da a conocer. La iglesia custodia esta verdad a lo largo de los siglos, pero además de que la custodia, la transmite. Y esto es entonces lo que podemos decir hoy nos presenta nuestro manual. La fe en Cristo como Mesías, como Hijo de Dios. Ese Cristo verdadero Dios, ese Cristo verdadero hombre, así es vivido, es creído y vivido y comunicado, transmitido, custodiado por las primeras comunidades. Doy un pasito más para presentar un poquito el esquema de las lecturas complementarias que hoy se nos proponen. Es esta audiencia del Papa San Juan Pablo II, 9 de marzo de 1988. Y en esa audiencia San Juan Pablo II expresaba esto, ¿no? Siguiendo el testimonio de los apóstoles, la Iglesia, desde siempre, cree y profesa, ¿no? Que este Jesús de Nazaret es verdadero hombre, es hijo de Dios, es el Señor, y es una verdad de fe que la iglesia custodia y transmite desde siempre. Si nosotros decimos que creemos en ello, es en razón precisamente de lo que se ha expresado, de lo que se ha manifestado, desde siempre. Esto hay que afirmarlo. Viene también este apartado, se toma de esta página que se llama primeroscristianos.com, cómo vivían los primeros cristianos. Porque es importante analizar un poquito esta forma de vida de los primeros cristianos, porque en ellos se refleja precisamente esa fe. Ya decíamos, yo no puedo decir nada más que creo en Jesús y que con eso basta, no, no. Se tiene que vivir aquello que yo digo que creo. ¿Qué es lo que nos presenta acá nuestra guía? Bueno, pues la expansión del cristianismo se va a ir acomodando a las estructuras que ofrecía el Imperio Romano.
Ay, pero es que, ¿por qué? Pues porque era donde vivían. El Imperio Romano tenía una organización a través de provincias, tenían ahí a los que gobernaban en cada una de estas divisiones políticas que hacían. Esa organización, entonces, va a ser asumida por la primera comunidad. En las grandes ciudades, en las urbes de aquella época, es ahí donde van a surgir las primeras comunidades cristianas. Pablo, al hacer sus viajes misioneros, así lo va estableciendo. Va hablando de Cristo, va predicando de Él y va a ir dando origen a esas pequeñas iglesias que son las iglesias locales. Y en esas iglesias locales va a haber una conexión entre ellas. ¿Por qué? Pues porque al final se comparte la misma fe, se comparte esa misma fe en este Cristo como Hijo de Dios. ¿Qué características nos menciona nuestra guía para que podamos ahí profundizar un poco? Primero, pues esta vida de santidad. Ahí en los textos que se nos presenta San Teófilo de Antioquía y un texto de Arístides. Entonces, ellos hacen una admiración, podemos decir, de cómo vivían los primeros cristianos. ¿Por qué vivían de esa manera? Dice ese texto de Arístides, observan exactamente los mandamientos de Dios, viviendo santa y justamente como el Señor Dios se los ha mandado. ¿Qué es lo que los mueve, no? Los primeros cristianos a tener esa vida de santidad, pues precisamente que creen en el Señor. Eso se manifiesta también en la entrega a los demás. Hay una vivencia muy hermosa, sabemos nosotros, de la caridad, especialmente con aquellos que son los más necesitados. De manera particular, el centro de la comunidad, de las primeras comunidades, será la Eucaristía. Se nos presentan ahí textos de San Justino de cómo se realizaba precisamente la Eucaristía. El texto que tenemos ahí de San Justino es muy hermoso porque es lo que va a tener, digamos, a originar la estructura de nuestras plegarias eucarísticas. Cuando vamos a misa y llega el momento de la consagración, la plegaria eucarística, ya desde el inicio ya se estaba teniendo esta forma, cómo se vivía. En cuestión del trabajo, viene también un momento importante, una revolución, podemos decir. ¿Por qué? Porque desde el cristianismo se invita a respetar al ser humano en su igualdad. Ya no hay judíos ni paganos, ya todos, ya no hay esclavos ni libres, no hay distinción entre hombre y mujer. A los ojos de Dios somos iguales. Esto no significó que viniera una revolución y que entonces ahora todos los trabajadores en contra de los patrones. No, no, pero da pie a que se establezca una relación nueva en esa realidad que da también al ser humano su identidad. También desde los primeros años, nosotros podemos darnos cuenta cómo en esa iglesia primitiva se va a establecer una jerarquía. Pablo va estableciendo, por ejemplo, esas comunidades y va dejando a sus encargados. Y esos encargados necesitan colaboración, ayuda, y van a surgir diversos ministerios dentro de las mismas comunidades en orden a ese servicio. Y a pesar de esta jerarquización que se va dando, pues no significó que se rompiera la unidad. Y es ahí donde viene esto del ejercicio del primado. Vemos ahí también desde los primeros años muchos testimonios de cómo precisamente se reconoce el primado de el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y esto es lo que hoy también mantenemos. En las primeras comunidades cristianas, pues se va a ir estableciendo así una estructura que les va a ir permitiendo vivir lo que creen, y esa vivencia de lo que se cree es precisamente pues, lo que le da identidad. Va a haber en las comunidades, lo describe, por ejemplo, Pablo con un modelo somático, es decir, del cuerpo, donde hay manos, donde hay pies, donde hay ojos, donde hay oídos, hay muchas partes del cuerpo y todas son importantes y todas son necesarias en ese sentido, porque es necesario que esté todo para que sea el cuerpo completo. Bueno, pues así se va estructurando la primera comunidad. Algunos tienen un don de esto, otros tienen don de aquello, tienen estos carismas, tienen aquellos otros, pero al final siempre es en orden a los demás, es en orden a la comunidad, es en orden a la unidad. Es que yo tengo el don de lenguas, ¿cómo lo pones al servicio de los demás? ¿Cómo está el servicio para crear unidad con los demás? Porque a veces no tengo el don de lenguas, pero es como para mí solito, ¿no? Esto me lo dio Dios a mí y los demás, pues a ver cómo le hacen. Y la otra realidad que se va viviendo en esta época, pues es la apología, la defensa del cristianismo. Van a tener que hacer frente pues, a herejías que se van dando a la hora de ir reflexionando, van a tener que hacer frente también a los cuestionamientos de los mismos griegos, de las mismas gentes, digamos, pues, de la filosofía, de la razón de aquella época, y esto va a hacer que se vaya desarrollando esa fe.
En medio de todas estas características es entonces donde este testimonio de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, pues adquiere un sentido más pleno. Es de esta manera como se nos presenta hoy en nuestra guía, pues precisamente esta fe. ¿En qué se creía? La primera comunidad, ¿qué creía? Pues bueno, que Jesús es el Cristo y en sus enseñanzas, pues así lo muestran, así lo reflejan, es así como lo viven. Dejo de compartir pues ahora la pantalla. Si hubiera pues en algún momento alguna duda en torno a esto, pues yo les pediría de favor que la guardaran, la conservaran, para que en la próxima reunión que tengamos, entonces las podamos resolver. Espero pues que quede claro este tema y si no, si hubiera alguna duda, algún comentario, en la próxima que nos veamos lo resolvemos. Vamos a concluir con nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos permites profundizar más y más en nuestra fe. Ayúdanos a dejarnos mover por el Espíritu Santo, a ser dóciles a las mociones del Santo Espíritu, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad se dispongan a reconocer verdaderamente a tu Hijo Jesucristo como ese Mesías que tú nos has enviado, como un Hijo tuyo que ha venido a nuestro encuentro para que también nosotros podamos salvarnos y compartir de esa filiación. Ayúdanos a ser auténticos cristianos, dándole su lugar a Cristo y en ese sentido custodiar y transmitir lo que también nosotros de otros hemos recibido. De tal manera que seamos más los que creyendo en Cristo vayamos moldeando una auténtica vida cristiana. Te lo pedimos a ti, Padre Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos ahí en contacto, nos estamos ahí mirando.